Querida familia espiritual, desde Costa Rica reciban un cariñoso saludo, deseándoles un feliz y provechoso sábado en la presencia del Dios eterno y nuestro Señor Jesucristo. Desde nuestros inicios, respondiendo al llamado que Dios en su misericordia nos ha hecho, hemos aprendido sobre nuestra absoluta dependencia en el poder y el amor de Dios para todas las necesidades y para el cumplimiento de nuestros propósitos. De todo y para todo dependemos de Dios. Por su poder creativo nos ha dado la vida, el crecimiento, alimentación, abrigo, salud y bienestar y una tierra preciosa. Para que fuera habitada la creó, como lo leemos en Isaías 45, 18, nos dice: porque así dice el Eterno que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino para que fuera habitada la creó. Yo soy el Eterno y no hay otro. Gracias a Dios nos ha dado paz, toda clase de bendiciones. Cuando lo hemos necesitado, ha realizado milagros en nuestra vida. Ha dado respuesta a nuestras oraciones. Nos ha dado el Espíritu Santo y mediante este poder nos ha abierto el entendimiento a sus propósitos para la humanidad. Nos ha prometido una herencia junto con su Hijo Jesucristo por toda una eternidad y nos ha permitido entender las maravillas de su creación. Y tengo que dejar muchísimas cosas por fuera, porque no terminaría en el transcurso de un sermón de enumerar todo lo que Dios hace por nosotros. Todo nos lo da Él. Pero, en respuesta a todo lo que recibimos de Dios, ¿qué le podemos dar nosotros a Él? Él, siendo que es Dios, es el dueño de todo. ¿Qué le podemos dar nosotros a Él? Él realmente, Dios no necesita nada de nosotros. Disculpe que hay una interferencia. Por más vueltas que le he dado a la pregunta, realmente solo encuentro dos cosas que podemos darle a Dios. Es obediencia y agradecimiento. Aunque podría agregar una más, tal vez, alabanzas. Es interesante que cuando se efectuaban sacrificios en el templo de Dios, siempre se hacía hincapié en que el animal debía ser sin defecto. Es decir, no se podía ofrecer un animal con alguna mutilación, herida o enfermedad. En el libro de Levítico podemos leer en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión, para que sea aceptado por el Eterno. Pero cuando el sacrificio era de paz en ofrenda de acción de gracias, la carne del sacrificio debería ser consumida en el mismo día. También vimos en el capítulo 1 del Levítico, el versículo 10 dice: si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Dice, sin defecto. Y entonces, cuando las ofrendas era un sacrificio de paz en acción de gracias, la carne del sacrificio debía ser consumida en su totalidad en el mismo día. Vamos al Levítico, capítulo 7, y en el versículo 11 leemos hasta el 13, dice: esta es la ley del sacrificio de paz, que se ofrecerá al Eterno. Si se ofrece en acción de gracias,
Se ofrecerá, además del sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias y de paz. Esa es la importancia que tiene la acción de gracias. Ahora lo explicaré. Dice. Versículo 15 dice, la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá el mismo día en que sea ofrecida. No dejarán de ella nada para el día siguiente. Estas versiones, Reina Valera, la palabra paz, como dice aquí, la ofrenda de paz, ha sido traducida del hebreo shelem, que en otras versiones está traducida como comunión, y también en otra versión lo dice como reconciliación, de donde podemos entender que el sacrificio era en ofrenda por el perdón de los pecados, y el pueblo se presentaba para reencontrarse en paz con Dios, o en comunión con el Eterno, y tal vez como el momento de reconciliarse con Dios. Y por eso se agregaba una acción de gracias, de agradecimiento a Dios por el perdón y por estarnos reconciliando o permitiéndonos acercarnos nuevamente a Él. De aquí podemos extraer que un sacrificio animal en ofrenda de acción de gracias era una forma de agradecer a Dios. En esta forma le daban las gracias a Dios en ese sacrificio, además de recibirlos en paz por todas sus bendiciones. Y esto es lo que Dios recibía el agradecimiento. Pero la carne del sacrificio obviamente solo era consumida por seres humanos. En sí, el sacrificio venía a ser simbólico como una forma de agradecer a Dios. Leamos también Levítico 22, y en el versículo 29, Levítico 22, versículo 29 y 30, leemos, dice, cuando ofrezcáis un sacrificio de acción de gracias a Dios, perdón, de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea, tiene que llevar los requisitos del animal sin defecto. Dice. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo el Eterno. Pero vemos el siguiente versículo, que en sí parece insertado en realidad con un claro propósito. Es el versículo 31, dice, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno. Es muy evidente entonces que además de darle el agradecimiento a Dios, nos está indicando que debemos rendirle obediencia, reuniendo así las dos cosas que debemos darle a Dios, obediencia y agradecimiento. Nosotros tenemos mucho por qué agradecer a Dios y podemos mencionar varios motivos para agradecerle a Dios al final, pero antes veamos algunos ejemplos de obediencia. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 23, primer libro de Crónicas, capítulo 23 y versículo 25, en adelante, leemos, dice, porque David había dicho, el Eterno, Dios de Israel, ha dado paz a su pueblo. Estamos hablando, Dios le ha dado tranquilidad, dice, paz a su pueblo Israel, dice, y él habitará en Jerusalén para siempre. Por eso, los levitas no tendrán que transportar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Sigamos en el 30, dice, tenían además que asistir todos los días por la mañana y por la tarde para dar gracias y tributar alabanzas al Eterno. Vemos aquí que David muestra su agradecimiento a Dios por concederle la paz, la tranquilidad, ordenando a los levitas asistir 2 veces todos los días al tabernáculo para darle gracias a Dios y alabanzas. Bueno, parece que alabanzas es algo más que podemos dar a Dios, aunque entre las definiciones de alabanza se indica también que muchas veces es una forma de acción de gracias.
Uno puede alabar a Dios en agradecimiento. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 5, leemos sobre el final de la construcción del templo. Vemos el versículo 1, dice: así se acabó toda la obra que hizo Salomón para la casa del Eterno. Luego metió Salomón las ofrendas que David, su padre, había consagrado, la plata, el oro y todos los demás utensilios, y lo puso todo en los tesoros de la casa de Dios. Luego viene el traslado del arca del pacto de la ciudad de David al lugar santísimo en el templo. Versículo 7 dice: los sacerdotes metieron el arca del pacto del Eterno en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Y una vez colocada el arca en su lugar y con todos los arreglos necesarios, veamos lo que hacen los levitas a partir del versículo 12, de aquí mismo del capítulo 5, dice: los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jehutún, junto con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con sus címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos había 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Hacían sonar, pues, las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Eterno. Vemos que en todo había que dar siempre gracias, dice. Y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música, y alababan al Eterno diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, una nube llenó la casa del Eterno. Repasando estos textos, podemos ver las tremendas o las grandes ceremonias dedicadas a una excelente acción de gracias al Eterno. Por todo esto, ellos daban gracias a Dios. Veamos otro ejemplo relacionado con el rey Sedequías. El mismo libro de Crónicas, ahora en el capítulo 29, vemos en el versículo 1, donde leemos hasta el 5, dice: comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno. En realidad, Ezequías fue uno de los grandes reyes de Judá, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Eterno, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la impureza, o sacad toda impureza. Veamos ahora en el versículo 11, dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Eterno os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, seáis sus ministros y le queméis incienso. Vemos aquí ya muestras de ese agradecimiento a Dios. Vamos al capítulo 30 y versículo 1. Dice: después Ezequías envió mensajeros por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín, o sea, a la casa del norte, dice, a Efraín y a Manasés, dice, para invitarlos a la casa del Eterno, en Jerusalén, a fin de celebrar la Pascua al Eterno, Dios de Israel. Invitó a la otra parte en que había sido dividida la casa de Israel. Pero veamos lo que dice ahora en el versículo 8, dice: ahora pues, no seáis tercos como vuestros padres, someteos al Eterno y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid al Eterno, vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. No es el tema, pero entonces pasemos, aparte de esta oferta, al versículo 20, para ver lo que nos interesa. Dice: el Eterno oyó a Ezequías, versículo 20, dice, y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, o sea, vinieron, ¿verdad?, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban al Eterno todos los días, los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes al Eterno. Y habló Ezequías
al corazón de todos los levitas que habían mostrado buena disposición en el servicio del Eterno. Comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Dios, el Dios de sus padres. Veamos ahora en el capítulo 31, versículo 2, dice: arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio sacerdotal o levítico, para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministraran, dieran gracias y alabaran dentro de las puertas de los atrios del Eterno. Siempre muy importante la orden de agradecer. En estos últimos 2 versículos vemos que durante todos los días de la fiesta ofrecían sacrificios de paz y daban gracias a Dios. Y Ezequías dispuso la distribución de sacerdotes y levitas para que ofrecieran el holocausto y las ofrendas de paz, y para que dieran gracias y alabaran al Eterno. Excelente fue como rey Ezequías, y después pasó una prueba cuando enfermó de muerte, pero Dios le dio 15 años más de vida, y por Ezequías salvó a Jerusalén del asedio de Sennacherib, rey de Asiria, y por medio de los ángeles acabó con 185,000 guerreros asirios. Un maravilloso ejemplo de obediencia a Dios y agradecimiento por parte del rey y sus sacerdotes y levitas. Luego, Dios los premió con la sanidad de Ezequías y la protección de la amenaza de los asirios. También podríamos ver en Esdras y Nehemías sobre la reconstrucción del templo de Zorobabel, los grandes ejemplos de agradecimiento a Dios por su regreso. Y en Jeremías podemos ver profecías sobre el regreso de los cautivos y cómo agradecerá el pueblo. Vamos a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33 y versículo 11. Leemos, dice: ha de oírse una voz de gozo y de alegría, voz de novio y voz de novia, voz de los que digan: alabad al Eterno de los ejércitos, porque el Eterno es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Eterno, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra para que sea como al principio, ha dicho el Eterno. Ofrendas de acción de gracias, porque va a regresar con los cautivos. ¿Sí? Podemos ver también en Daniel cómo agradece a Dios por haberle dado sabiduría. Cómo agradece a Dios por haberle dado sabiduría, revelándole el sueño de Nabucodonosor. Vamos a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, y en el versículo 23, leemos, Daniel 2, 23, leemos, nos dice: él le da gracias a Dios por haberle revelado el sueño de Nabucodonosor, y eso le dio una gran posición a Daniel. Dice: a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Te doy gracias y te alabo. Gracias y alabanza. Porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y a pesar más adelante del edicto de Darío, prohibiendo dirigirse a otro Dios, Daniel daba siempre gracias a Dios sin el más mínimo temor de lo que le pudiera ocurrir. Recuerden lo que pasó después, que fue al foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas, o sea, sin ocultarse, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacerlo antes. Daba gracias a Daniel sin ningún temor de lo que le fuera a pasar. Pero no podemos dejar en esta ocasión de leer el Salmo número 100. Salmo número 100. Dice, y le subtitulan Salmo de acción de gracias, dice. Exhortación a la gratitud. Cantad, dice el versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Eterno con alegría.
Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Eterno es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque el Eterno es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Jesús también nos enseña a dar gracias al recibir los alimentos. Y por eso nosotros, siguiendo este ejemplo de Jesucristo, nosotros damos o debemos dar siempre gracias cuando recibimos los alimentos. Veamos en Juan capítulo 6, ante la necesidad de alimentar a 5,000 que le habían seguido para escuchar su palabra. Dice el capítulo 6 del apóstol Juan, del Evangelio del apóstol Juan, en el versículo 10 y 11 dice: entonces Jesús dijo, bueno, voy a leer el 9. Dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Fue realmente un milagro que se pudo alimentar a 5,000 con eso que tenían. Dice, en la celebración de la Pascua, vamos a Lucas, el capítulo 22 de Lucas, y versículo 14, versículo 22 de Lucas, capítulo 22 de Lucas, versículo 14, en adelante hasta el 19 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias, y lo repartió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pero vemos que primero dio gracias y luego repartió este pan. En la resurrección de Lázaro, vamos nuevamente al Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 11, en el capítulo 41 y 42, es cuando dice el versículo 41, dice: entonces quitaron la piedra, donde estaba Lázaro, ¿verdad? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme oído. Jesús, yo sé que siempre me oyes, Padre, dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús agradece al Padre en voz alta para dar ejemplo de oración y que crean en Él. Ante el milagro, Jesús le da gracias al Padre. Dice. El apóstol Pablo, ante un inminente naufragio, decidió comer y con tranquilidad da gracias a Dios por los alimentos. Tenían muchos días por la tempestad que tenían de no comer. No comían nada y tenían miedo porque iban a naufragar. Pero Pablo decide, no, comamos y lo que sobra lo vamos a lanzar al mar. Pero vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 34 y 36, dice. Bueno, Antito dice: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. La fe de Pablo, de saber que había orado para que Dios lo librara
al menos la vida de las personas, aunque el barco se perdiera, dice. Versículo 35, y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y ahora vean, en su llegada a Roma, sintió tranquilidad y mucha alegría al ver a los hermanos. Y por ver a los hermanos ya se sintió se sintió bien después de venir, y él venía como cautivo, ¿verdad? Venía prisionero, pero ver a los hermanos se tranquiliza, y por esto él da gracias a Dios. En Hechos 28, versículos 14 y 15 dice: allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. ¿De dónde? Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. En las epístolas paulinas hay innumerables ejemplos de agradecimiento de parte del apóstol por las nuevas conversiones, por los alimentos, por la victoria en la resurrección profetizada, cuando digo que lo leemos en 1 Corintios 15, por la gloria de Dios, dice, también daba gracias, por la generosidad de Dios, por hacernos aptos para la herencia de los santos. Pero leamos los siguientes versículos aquí en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2 y versículo 6. Colosenses capítulo 2 y versículo 6 dice, y 7 dice: por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Capítulo 3, versículo 17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Capítulo 4, versículo 2. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. En nuestras oraciones debemos entonces dar gracias siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 13. Leemos, dice: también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar por el llamado de Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por haber creído, damos gracias a Dios por aquellos que creyeron. Muchísimos ejemplos más hay de cómo podemos y debemos constantemente agradecer a Dios. Pero veamos sobre otro aspecto que también podemos dar a Dios. Otro aspecto que podemos dar a Dios es la obediencia. Para obedecer a Dios, la obediencia debe ser completa. La obediencia debe ser total. No puede haber obediencia a medias, es decir, optar por obedecer unas cosas y otras no. O obedecer en parte alguna instrucción de Dios. En sus leyes, Dios nos da mandamientos, estatutos, decretos e instrucciones. Si le vamos a dar a Dios nuestra obediencia, todo esto lo debemos cumplir. Yo quisiera contarles una historia de algo que ocurrió en Costa Rica hace muchos años. Esta historia ya la he contado otras veces, pero me viene el caso para repetirla como un ejemplo de cumplir a medias. Normalmente, esto hace muchos años, el ministro
que no atendía o que no servía, venía al país una vez al mes. Y unos 2 días se quedaba en nuestra casa, antes de irse luego a un hotel para donde teníamos ya la Santa Convocación el sábado. Y había un joven que vivía en una localidad muy alejada de la capital, y solo teníamos congregación en San José. El joven era muy formal, estudioso, se notaba que se estaba preparando muy bien para su conversión. Ya tenía muchos meses de asistir y entonces pidió el bautismo. Llegamos al acuerdo con el ministro para ayudar en la preparación del lugar. Así me encargué de buscar un río cercano, cuando todavía los ríos eran limpios. El lugar donde había suficiente agua, donde se pudiera celebrar la inversión. Y en la casa podían reunirse en un lugar privado para la última entrevista con el ministro. El joven llegó puntualmente y con el ministro se sentaron en el corredor para la entrevista, en privado. Pero curiosamente, no pasaron ni 5 minutos cuando regresaron a la casa y nos informaron que no habría bautismo. Después, más adelante nos contó el ministro, ante la corta entrevista, que de primero le preguntó al joven que cuánto tenía de asistir a la iglesia. Y eran muchos meses. La respuesta fue esa. Y enseguida le preguntó, ¿cuánto has ahorrado de segundo diezmo? La respuesta fue, la verdad, no he ahorrado nada. Allí terminó la conversación y el bautismo no se realizaría, al menos en ese tiempo. Muchos años después, en otro país, muchos años después, de veras, estaba conversando con 2 miembros de la iglesia y por alguna razón les narré la historia. Como reacción, uno de los señores me dijo que le parecía inaudito, tal vez con otras palabras, no diría, no puedo recordar exactas las palabras que me dijo, pero se mostró en total desacuerdo con lo que había hecho el ministro. Le parecía exagerado y que no era suficiente motivo para negar el bautismo. Para mí también fue sorpresa cuando la situación había ocurrido, pero con el tiempo comprendí que el ministro había hecho lo correcto. Si nuestra obediencia es a medias, es decir, obedecer unas cosas y otras no, es como llegar a presentar como ofrenda en sacrificio un animal con defecto, tal vez con una pata mutilada o con alguna enfermedad o herida. Esa no es forma correcta de una ofrenda de paz. O presentarnos para la reconciliación con Dios por el perdón de nuestros pecados, obedeciendo a medias. La orden de guardar el segundo diezmo, como le llamamos en la iglesia, por tratarse de 3, es un decreto de Dios. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda en tu campo cada año. Vamos a ir para repetirlo, para leerlo en Deuteronomio, en el capítulo 14, y ver un poquito más allí. Fíjense, Deuteronomio capítulo 14 nos dice claramente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Indefectiblemente es algo que no se puede dejar de hacer. Como muy bien lo explicó el señor Cristian Orrego en el estudio bíblico de la semana pasada, dejó muy claro que indefectiblemente es algo que no se puede dejar de hacer. Al cumplir debidamente este decreto, como dijo esta orden del segundo diezmo, es un decreto de Dios, al cumplir debidamente este decreto, hemos ahorrado para poder cumplir con el estatuto mediante el cual Dios nos ordena observar sus fiestas santas. Obedeciendo el decreto tenemos lo suficiente para poder cumplir con el estatuto donde están incluidas las fiestas santas. Y como en las fiestas santas también hay sábados anuales, el cumplir con el decreto nos permite guardar también el 4º mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del sábado para santificarlo. Lo repito, en Éxodo 20, solo esta parte, no lo completo, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Una orden de Dios en los mandamientos. Entonces, cumplir con el decreto, cumplimos con los estatutos y podemos cumplir con el mandamiento. Todo para que aprendas, dice en Deuteronomio, volvemos a 14, versículo ahora 23, que el cumplir con el decreto del segundo diezmo
tiene además un gran valor espiritual. Veámonos Deuteronomio capítulo 14, mismo y versículo 23, dice: comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Es decir, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Nosotros no nacemos con el temor de Dios en nosotros. Es algo que debemos aprender. Y una de las dos formas de aprender el temor de Dios es simplemente guardando el segundo diezmo. Sabemos que hay también guardando los mandamientos, como se le indica a un rey, se aprende el temor de Dios. Pero aquí está muy claro, aprender el temor de Dios todos los días. Dice. Y recordemos que en varios versículos la Escritura nos da la clara explicación de que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Vamos a Proverbios. Proverbios en el capítulo 1 de Proverbios. Leemos en el versículo 7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Vemos que claro, ¿verdad? Nos dice que los insensatos desprecian la sabiduría. De manera que es una insensatez no aprender el temor de Dios, porque es el principio de la sabiduría. Vayamos un poquito a Eclesiastés, aquí un poquito adelante, y veamos en el capítulo 7 del Eclesiastés. Y en versículos 18 y 19, 18 y 19 dice: bueno es que tomes esto sin apartar de aquello tu mano. Estamos leyendo. Porque el que teme a Dios saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Aquí nos está hablando del temor de Dios y de la sabiduría, que es el principio. Y me gusta comentar que el principio es clarísimo, porque el aprender el temor de Dios mediante el segundo diezmo, asistimos a las fiestas santas de Dios, y mediante las fiestas santas aprendemos el plan de Dios para la humanidad. ¿Qué aprendemos? Sabiduría. ¿Podrá haber mayor sabiduría que conocer plenamente el plan de Dios para la humanidad? Aparte de la iglesia o de los verdaderos cristianos, en el mundo nadie conoce el propósito de la existencia humana, incluido en el plan de Dios para la humanidad. Nosotros conocemos el propósito de la existencia humana porque conocemos o hemos recibido la sabiduría de Dios. Pero veamos algunos ejemplos de obediencia a Dios. Vamos al Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Vemos algo sobre la historia de Noé. Capítulo 6, versículo 5, dice: vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo el Eterno: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Posiblemente algo así pudo haber ocurrido también en el tiempo de los dinosaurios, que los desapareció, dice. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos del Eterno. Estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Pero vemos lo que dice el versículo 22, dice: Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Vemos que Noé, sin ninguna discusión, siguiendo las instrucciones de Dios, se dedicó a la construcción del arca, mediante la cual continuaría Dios con la creación de su propósito humano. Veamos en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Dice:
11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Grandes bendiciones realmente, porque solo la familia de Noé fue salva, pero después vino a ser padre de toda la humanidad también. Génesis capítulo 12. Y vamos al Génesis capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar, aquí sobre Abraham. Dice, en el capítulo 12, versículo 1, dice el subtítulo, dice llamamiento de Abraham, dice, el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una gran promesa. Se fue Abraham, como el Eterno le dijo, y con él marchó Lot. Obedeció sencillamente. Una instrucción de Dios, y Abraham se fue. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Ante la instrucción de Dios, Abraham, sin ninguna condición ni discusión, íntegramente obedece a Dios y parte sin saber a dónde iba. Veamos nuevamente Hebreos 11 y los versículos 8 y 9. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, únicamente fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Veamos la prueba máxima que Dios le hizo a Abraham. Vamos nuevamente al Génesis, ahora el capítulo 22, en Génesis. Capítulo 22 de Génesis y versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo, Abraham, respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo, después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham, por supuesto, con una fe inmensa, sencillamente en silencio, sigue la orden de Dios y prepara el holocausto, hasta que un ángel le dice, continuando en el versículo 12, leemos, el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Absoluta obediencia de Abraham. Y la respuesta de Dios ante la obediencia absoluta de Abraham, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, escuchó de Dios lo siguiente. Versículo 16 dice, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice el Eterno, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, por haber sido obediente. Por la obediencia de Abraham, dijo Dios, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pues vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo ahora 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas.
el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bueno, sabemos que Abraham, por su fe, sabía que en algún momento la muerte para Isaac no iba a ser eterna. Sabía que Dios en algún momento lo habría de resucitar. Y dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Bueno, gracias a Dios, hermano, que ahora Dios no nos pone una prueba semejante. Difícilmente, hermanos, tendríamos la suficiente fe para saber que aún con el sacrificio, nuestro hijo siempre había de resucitar. Difícilmente podríamos cumplirlo. Veamos otro ejemplo de José en Egipto. Después de haber sido vendido por sus hermanos, encuentra una excelente posición en casa de su nuevo amo Potifar. Pero José, siendo muy joven, es absolutamente obediente y temeroso de Dios. Y ante la máxima tentación, cuando la mujer de Potifar lo requiere en amores, José se niega. Veamos Génesis capítulo 39, versículos 8 y 9. Dice, pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice, José sabe que transgredir el mandamiento es pecado contra Dios y demuestra su integridad en obediencia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante esta obediencia, a este acto de obediencia a los mandamientos de Dios de José? En Génesis 41, veamos versículos 38 hasta el 46. Y dijo el faraón a sus siervos, versículo 38, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblad la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Vemos cómo Dios, reconociendo la obediencia de José, lo puso en esa posición realmente maravillosa. Dios es el que pone los gobernantes. Después de las duras pruebas sufridas por José, llegó a ocupar la máxima posición solo después de Faraón en Egipto. Y con todo su poder, también cumple con la instrucción de Dios de pagar bien por mal. Una instrucción de Dios, hay que pagar bien por mal. Cuando recibe a sus hermanos que lo habían vendido, sin la más mínima muestra de rencor. Y por el contrario, les demuestra el gran amor que tenía por sus hermanos. Dios también nos manda a amar a los demás y hay que obedecerlo. Y este es un tremendo ejemplo también de José, de cómo trató de bien a aquellos que lo habían tratado tan mal. En el libro del Éxodo encontramos excelentes promesas de Dios, pero observemos que son condicionadas a la obediencia. Vamos al Éxodo, capítulo 15, una escritura que leemos casi todos los días. Éxodo, capítulo 15, versículo 26, vemos que en las promesas de Dios hay también condiciones a la obediencia.
Versículo 26 del capítulo 15 del Éxodo dice, les dijo, si escuchas atentamente la voz del Eterno tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, dice, ninguna enfermedad de las que envía sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Es decir, pone Dios la condición para sanarnos plenamente o no enviarnos enfermedades, siempre y cuando obedezcamos sus estatutos y sus decretos plenamente. Capítulo 23, aquí mismo el Éxodo, dice, y versículo 20, dice, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese es el pueblo, dice, compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, sino que los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Pero serviréis al Eterno vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Simplemente yo apartaré de ti toda enfermedad. Y también, por guardar los decretos de Dios, recibimos promesas de Dios, como en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 12, dice, bendiciones de la obediencia, dice el subtítulo, dice, por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, el Eterno tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti hombre ni mujer estéril, ni en tus ganados. Apartará el Eterno de ti toda enfermedad, y ninguna de las malas plagas de Egipto que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre todos los que te aborrecen. ¿Por qué? Por haber guardado y puesto por obra los decretos que Dios instruyó. Y qué bueno, qué padre bueno, hermanos, no quiere lo mejor para sus hijos. Siendo nuestro Padre Celestial, quien en toda su sabiduría nos puede dar las mejores instrucciones, guiarnos hacia lo mejor que nos resulte para esta vida, y para esto solo nos pide obediencia. Veamos en parte las siguientes escrituras. En Levítico, capítulo 26, y versículo 1 al 5. Leemos nada más. No haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Eterno vuestro Dios. Guardad mis sábados y reverenciad mi santuario, yo el Eterno. Si andáis en mis preceptos y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, o sea, si obedecéis mis leyes, yo os enviaré las lluvias a su tiempo, y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Y vuestra trilla alcanzará hasta la vendimia, y la vendimia alcanzará hasta la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Nos está ofreciendo paz, alimentos, bendiciones, todo. Aquí continúa con muchas otras bendiciones que Dios nos ofrece, pero no lo voy a leer tanto. Y pasemos ahora entonces a Deuteronomio capítulo 28, una escritura casi gemela con esta, porque también dice bendiciones de la obediencia. Dice lo mismo que en el párrafo de Levítico, leímos esto, ¿verdad? Deuteronomio 28, del 1 al 5, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Eterno tu Dios,
para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También el Eterno, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz del Eterno tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Es decir, no nos faltará nunca alimentos. Nunca nos faltarán entonces alimentos. Dios todo nos lo da y nosotros debemos corresponderle con obediencia y agradecimiento. Versículo 12, del capítulo 28 de Deuteronomio. Te abrirá el Eterno su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo, si obedeces los mandamientos del Eterno, tu Dios, que yo te ordeno hoy. Si los guardas y cumples íntegramente, diría yo, y no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha, ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Todo nos lo da Dios y nosotros debemos corresponderle con obediencia y agradecimiento. En el Evangelio de Juan encontramos ejemplos del mismo Jesucristo en la forma como vino a la tierra y obedece a su Padre. Vamos al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 38. Dice Jesús: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Una escritura muy clara, capítulo 8, versículo 26 hasta el 29. Dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de Él os hablo al mundo. Esto hablo al mundo, dice. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me dejará solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso hace siempre lo que le agrada al Padre. Y veamos el capítulo 12 y versículos 49 al 50. Dice: yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesucristo entonces hace todo lo que agrade al Padre, y todo lo que hace y dice es siguiendo las instrucciones de su Padre en el cielo. Jesús nos demuestra y nos da el ejemplo de que es absolutamente obediente. Veamos también la importante declaración del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 5 de los Hechos, versículo 29 al 32, dice: respondiendo Pedro, estaba hablándole a los del concilio, al sumo sacerdote y a los del concilio. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Para recibir el Espíritu Santo hay que ser obediente a Dios. Pedro y los apóstoles valientemente respondieron ante el sumo sacerdote en el concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Muy significativo
este consejo del apóstol Pablo, que vemos en Hebreos capítulo 12 y versículo 9. Hebreos 12 y versículo 9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Tácitamente nos está diciendo que obedecer al Padre es el camino a la vida eterna. Dice, mucho, dice porque leemos, dice, obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. O sea que nos está hablando aquí de la promesa de la vida eterna. Perder la salvación, entonces, es una consecuencia de no obedecer a Dios. Veamos Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 17. Dice, es tiempo, hermanos, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? Creo que no es difícil, hermanos, responder a esta pregunta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos y hermanas, querida familia espiritual, nuestro camino de vida cristiano es obedecer siempre a Dios, día a día. En todo momento tengamos presentes sus instrucciones, sus decretos, sus estatutos y mandamientos. Obedecer la ley de Dios es lo que debemos dar a Dios, quien nos llevará a la vida eterna. Y agradecer a Dios todos los días es mucho lo que debemos agradecer, y Dios tomará muy en cuenta el que seamos agradecidos. Debemos dar gracias por habernos llamado a formar parte de su pueblo, por darnos el don del Espíritu Santo. Debemos darle gracias por revelarnos sus verdades y maravillosas promesas. Debemos agradecerle por darnos en cada una de nuestras oraciones un día más de vida. De guerras espantosas y de tantos sufrimientos en los que está viviendo la mayoría de la humanidad. Debemos diariamente agradecer a Jesucristo por haberse despojado de su gloria y venir a la tierra a sufrir terribles torturas para pagar por nuestros pecados físicos, porque por su llaga, dice la Escritura, fuimos cuerpo para ser clavado de pies y manos en la terrible cruz, en ese terrible y tenebroso madero de tormento, dice, derramando así su preciosa sangre hasta la última gota de su vida para pagar la pena por todos nuestros pecados. Debemos agradecer todos los días a Jesucristo, también en nuestras oraciones, por este extraordinario sacrificio, dándonos de esta forma la oportunidad de ser sanados en esta vida y de alcanzar la vida eterna. Tengamos, hermanos, siempre presentes que nuestra vida cristiana sea de agradecimiento a Dios y de obediencia absoluta. Muchas buenas tardes, hermanos. Pues estamos por terminado el tema.